Profesor Jorge Alejandro Amaya, ante todo, gracias por haber aceptado esto, que más que una entrevista es una charla entre amigos, entre profesor y alumno. Gracias por haber aceptado esto. No, te agradezco a vos realmente. Primero te agradezco por la tarea que haces, porque justamente pregunté exactamente por qué hacías este tipo de entrevistas y me contaron que tenés una biblioteca realmente muy importante y es un aporte muy importante que realizás al derecho, porque justamente levantás esto a internet y todo el mundo después tiene acceso. Es una tarea de difusión y una tarea de difusión del conocimiento principalmente, que es muy importante. Mira, hay una frase muy interesante, que es poco recordada, de Thomas Jefferson justamente, que decía que la vida carece de interés si no tiene algo que nos despierta motivación. Y las mejores motivaciones son las de la sociedad racional, porque la sociedad racional templa el espíritu y promueve la virtud. Y realmente esto es algo que podemos proyectar a tu tarea, así que te felicito, Fermín. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad que siempre consideré que ustedes, primero, una muy buena persona. Tienen para mí tres virtudes. La primera es que como persona es muy bueno, muy agradable, es muy amable. La segunda, que sabe muchísimo, está muy preparado. Y la tercera, muy importante, que es de River. Al igual esa es la más importante. Esa es la más importante de todas, sin duda. Bueno, ¿qué le parece si charlamos un ratito sobre control de constitucionalidad? Es un tema apasionante, usted ha dedicado mucho de su vida a ese tema. Sí, realmente he dedicado mucho tiempo. Vos bien definiste, es un tema dentro del derecho constitucional y procesal constitucional profundamente apasionante, y a mí me pasó eso. Yo he dedicado los últimos 10 o 12 años de mi vida académica a investigar, a dictar cursos, a escribir libros sobre el control de constitucionalidad. Todos dentro de nuestra vida académica y de nuestra especialización, por distintas circunstancias, vámonos especializándonos dentro de la especialización. Y yo dentro del derecho constitucional me he especializado en el área de control de constitucionalidad y en el área de derechos políticos, en el área vinculado con la democracia. Esas son las áreas que más trabajo dentro de la profesión y dentro al mismo tiempo, por supuesto, de la academia. Y realmente es un tema apasionante y es un tema que hoy está entrando en un punto de mayor explosión, de alguna manera, a partir de la incorporación de este llamado control de convencionalidad, como ha definido en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde además establece muchos desafíos y donde establece muchos interrogantes, desarrolla muchos interrogantes, porque realmente yo escucho justamente en este congreso que estamos compartiendo juntos aquí en esta tan linda ciudad de Encarnación, que no conocía, es la primera vez que estoy en Encarnación, y realmente aprovecho para felicitar a la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional, porque es formidable lo que ha organizado, y la figura de Pablo Villalba, un trabajo impecable. Aprovecho para felicitarlos y aprovecho para comentar también que hemos publicado mi libro de control de constitucionalidad, que realmente ha sido un éxito en la Argentina y en general. Está agotado, se agotó. Estoy preparando la segunda edición, que la quiero hacer actualizada y ampliada, pero realmente ha sido un gran éxito. Y bueno, y hemos tomado como base ese libro, lo hemos llamado la jurisdicción constitucional, que era un concepto un poco más amplio, y con el gran aporte de amigos como son Pablo Villalba y Robert Marcial González, que han hecho capítulos paraguayos del control de constitucionalidad y convencionalidad, hemos sacado con la ley justamente una obra que ha salido en estos días. Y te decía, hay muchos interrogantes, porque en este congreso yo veo un gran entusiasmo por algunas líneas que ha marcado la Corte Interamericana a partir del ejercicio del control de convencionalidad, principalmente la línea que establece que todos los jueces latinoamericanos son jueces convencionales y por lo tanto tienen la obligación de ejercer el control de convencionalidad y de inaplicar normas que estén en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto, la verdad, que creo que hay que tomarlo con prudencia, que creo que hay que tamizarlo de alguna manera de acuerdo al sistema de control de constitucionalidad que nuestro país tenga.
Porque la verdad que yo me pregunto, ¿cómo va a ser el juez paraguayo para ejercer control de convencionalidad e inaplicar una norma si no tiene capacidad para inaplicar una norma interna? La verdad que me parece que incluso hasta tiene determinados riesgos esta cuestión para el equilibrio del sistema institucional. Claro, no puede ejercer un control de constitucionalidad, pero se le exige que ejerza un control de convencionalidad. Claro, claro. Incluso esto implica el control de convencionalidad, la posibilidad de inaplicar una norma ante un caso concreto, o incluso esto puede derivar en un intento de expurgar la norma del ordenamiento jurídico. Y en esto creo que no tenemos que ser tan pretenciosos de intentar delinear, de intentar o de pretender tener en nuestros ordenamientos superjueces. Hoy escuché muchas veces la palabra superjueces. Me da miedo los super, te lo digo sinceramente. Como me da miedo el superlegislador, me da miedo el superjuez también, ¿no? Yo creo que lo mejor que podemos tener es buenos legisladores, buenos jueces y buenos administradores. Esto es lo mejor que podemos tener. Y tener un sistema que controle justamente el equilibrio de, obviamente, esta organización de funciones dentro del poder. No me gustan los super, como te decía, y me parece que es sumamente riesgoso, ¿no? Porque el superjuez para uno puede ser, de alguna manera, algo un super justamente verdugo para otros. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Pues de hecho, en este congreso se habló mucho del tema de los superpoderes que a veces se les confieren o que ellos mismos, los jueces mismos, se auto otorgan. Sí, sí. Y justamente una de las tensiones que se plantea con esto es la interferencia en los otros poderes, que es un tema sobre el cual usted también ha trabajado mucho, ¿no? Esta relación que se da entre los tres poderes. Y ya que estamos en este tema, planteaba usted el tema de que la división de poderes de Montesquieu no es la que conocemos actualmente. Es decir, ¿de dónde deriva la división de poderes como la conocemos hoy y cuál es la diferencia con lo que planeó Montesquieu? Bueno, la necesidad de dividir el poder como forma de controlarlo, como forma de ponerle límites, es obviamente un pensamiento que se atribuye a los padres del constitucionalismo, principalmente a John Locke. John Locke, con anterioridad al barón de Montesquieu, a Charles de Secondat, barón de Montesquieu, fue el que ya habló de la necesidad de limitar y dividir el poder. Montesquieu, en esa famosa obra El espíritu de las leyes, que fue publicada en 1748, fue quizás la figura más relevante que trabajó con intensidad y claramente delineó esta división del poder, que estaba principalmente, digamos, orientada a dividir el poder del monarca absoluto. Recordemos que en los siglos XV, XVI, XVII, XVIII en Europa implica, digamos, los regímenes de monarquías absolutas. Entonces, el monarca concentraba las tres facultades del Estado: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Porque si bien delegaba la judicial en jueces, podía retomar esa facultad y esas funciones y dejar sin efecto, digamos, esa delegación, bajo un principio, ¿no es cierto?, que todo el poder delegado puede ser retomado en cualquier momento. Entonces la preocupación de Montesquieu fue establecer un mecanismo, un sistema que al monarca absolutista le restara principalmente las facultades legislativas, para depositarlas en un poder legislativo que estaba estructurado en base a los estamentos sociales que en esa época estaban representados, es decir, el clero y la nobleza y la Cámara Popular, de alguna manera. El tema de la administración de justicia no es un auténtico poder del Estado en la preocupación de Montesquieu, era una administración de justicia lega, es decir, ejercida por parte de los ciudadanos, y transitoria. Este esquema de tres poderes en el mismo nivel, legislativo, ejecutivo y poder judicial, con facultades constitucionales recíprocas para controlarse y establecer un sistema de principios de división y equilibrio del poder,
es una creación norteamericana, es una creación del sistema constitucional norteamericano que deriva con la Constitución de Filadelfia de 1787, y es una creación por la cual los que son los padres fundadores del modelo americano, Adams, Thomas Paine, Jefferson, Hamilton, Madison, Jay, estructuraron y diseñaron a partir, por supuesto, de las ideas de Locke y de las ideas de Montesquieu. Hoy hablar de la división del poder es algo todavía más profundo, en el sentido de que muchas constituciones han avanzado sobre esta trilogía clásica de división del poder para establecer nuevos poderes en el Estado, para dar respuesta a nuevas realidades sociales y a nueva problemática. Por ejemplo, la problemática del narcotráfico, la problemática de la corrupción en Latinoamérica son dos problemáticas sumamente crecientes y vinculadas con el poder político, ameritan, de acuerdo a los diseños constitucionales, quizás la creación de nuevos poderes que tengan una actividad preponderantemente con facultades constitucionales propias para combatir estos flagelos. Así, la Constitución Argentina del 94 generó un poder, digamos, un cuarto poder para algunos, para otros un órgano extrapoder en el Ministerio Público con monopolio de la facultad penal, de la acción penal, y al mismo tiempo, un poco desde esta perspectiva, debería, a mi criterio y a criterio de otros constitucionalistas, actuar como un auténtico cuarto poder del Estado. La Constitución colombiana habla de 5 poderes, de alguna manera, en la estructura de división. ¿Cuáles serían esos 5 poderes en la estructura colombiana? Bueno, también está discutido desde el punto doctrinario, está discutido si realmente son 5 poderes o, digamos, son órganos extrapoder. Esta división entre órgano extrapoder y poder autónomo independiente está discutido, pero en términos generales el legislativo, el ejecutivo, el judicial, la Corte Constitucional, obviamente, y el Consejo de Estado, del cual se habló hace un ratito. Perfecto. ¿Podríamos decir que entonces que en la concepción de Montesquieu el poder ejecutivo, el poder judicial no era poder? Totalmente, es perfecta esa definición. En la concepción de Montesquieu, lo que nosotros llamamos poder judicial era un sistema de administración de justicia. Y en esto hay que explicarlo claramente. En Europa no hay poder judicial, hay sistemas de administración de justicia. ¿Por qué? Porque para ser poder judicial, para que tener categoría de poder, para poder conformarse, agruparse dentro de lo que nosotros, los latinoamericanos y principalmente los argentinos, digo principalmente porque tenemos un sistema de estructura judicial muy parecida a la de Estados Unidos, para ser un auténtico poder, el poder judicial tiene que tener la capacidad de controlar a los poderes políticos del Estado. Y la capacidad de controlar a los poderes políticos del Estado surge esencialmente a partir de la creación del mecanismo de control de constitucionalidad en cabeza de los jueces. Y esto aparece en el modelo americano, digamos, popularmente en el fallo Marbury versus Madison, con precedentes ideológicos, históricos, sociales y jurídicos muy importantes que derivaron lógicamente a Marbury versus Madison. ¿Podríamos decir entonces que la característica del control o del ejercicio del control de constitucionalidad es lo que constituye en poder al Poder Judicial? Exactamente, es perfecto. Ya sea que ese sistema de control de constitucionalidad sea difuso, es decir, que esté en cabeza de todos los jueces, cualquier juez tiene la capacidad de dictar una sentencia de inconstitucionalidad de una norma con efecto para el caso concreto, como es el caso argentino, o que esto esté concentrado en una Corte Suprema de Justicia, como en el caso de Panamá, o esté concentrado en una sala dentro de una Corte Suprema de Justicia, como es en el caso del Paraguay. Se habla mucho, se escribió mucho y se sigue escribiendo y discutiendo mucho sobre el control difuso y el control concentrado. ¿Usted qué cree? ¿Cuál es lo más conveniente? ¿Que sea difuso, que sea concentrado? ¿Esto tiene que ver con la organización estatal? ¿O con qué tiene que ver la conveniencia de adoptar uno u otro? Sí. Bueno,
Hay muchas razones que de alguna manera confluyen en un sistema de control de constitucionalidad. Hay razones ideológicas, hay razones históricas, hay razones sociales, pero yo diría que no hay un mecanismo perfecto o mejor. Y la mejor prueba de esto es que todos los países de Latinoamérica tenemos sistemas de control de constitucionalidad distintos. Tenemos algunas pautas comunes y otras pautas que son distintas. A mí me parece que cuando uno va a diseñar un control de constitucionalidad, vamos a suponer que tendríamos que hipotéticamente dictar una constitución. Y esto puede pasar, porque por ejemplo, la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la cual yo vivo, es una ciudad que adquiere esta autonomía recién a partir de la reforma constitucional de 1994. Y su propia constitución fue dictada por consiguiente a partir del 94, específicamente en el año 1996. Es un estado provincial, un estado local bastante reciente. Cuando dictaron esa constitución, los convencionales constituyentes del 96 tuvieron que delinear un mecanismo de control de constitucionalidad. Yo creo que cuando uno de inicio va a conformar mecanismo de control de constitucionalidad en una constitución, tiene que tener, considerar muchas cuestiones. Considerar especialmente cómo funciona el sistema político de la sociedad, es decir, qué tipo de conformación política existe en la sociedad. ¿Es un sistema bipartidista? ¿Es un sistema multipartidista? ¿Es un sistema de partido político predominante o hegemónico? Es decir, ¿cómo está conformada la relación entre los partidos políticos, el sistema, el mecanismo, el funcionamiento? Esto es un tema importante. ¿Qué modelo democrático quiero yo implementar en mi texto constitucional? Quiero tener un modelo democrático altamente participativo y deliberativo. Quiero tener un modelo democrático más tamizado por un sistema representativo. Quiero tener un sistema democrático en una relación directa, prácticamente plebiscitario, por decirlo de alguna manera. ¿Qué modelo democrático quiero? No hay un modelo democrático, sino basta ver, es decir, cuál es el modelo democrático que pregona Cuba, o Corea del Norte, ¿no es cierto?, o Venezuela, y los que pregonan por ahí otros países, como pueden ser Inglaterra, Estados Unidos, México, Argentina, Paraguay. Es decir, no, digamos que todos intuimos que todo el mundo dice vivir en democracia, pero que no todas las democracias son iguales, ¿no es cierto? Esto, por lo menos, para el académico, tiene una señal de alerta que nos permite identificar algunos criterios que después se estructuran en modelos. Hablando de modelos, justamente, usted señala en su libro la diferencia entre modelos y sistemas. Creo que está en la jurisdicción constitucional y está también en el de control de constitucionalidad. En el de control de constitucionalidad. La diferencia entre sistemas y modelos de control de constitucionalidad. Sí. ¿Cuál sería esa diferencia? Es una clasificación pedagógica que creo que es sumamente útil para poder entender el nacimiento y la evolución del control de constitucionalidad. Yo particularmente, y digo yo particularmente porque vamos a encontrar que entre clasificaciones los académicos somos mandados a hacer, cada uno quiere tener su propia clasificación, ¿no es cierto? Así que vamos a encontrar tantas clasificaciones prácticamente como personas que se dedican al tema. Yo creo, mi clasificación pedagógica para enseñar esta cuestión es que creo que hay tres claros modelos de control de constitucionalidad en el mundo occidental. El mundo oriental, como sabés, se rige por otros parámetros. ¿Por qué lo llamo modelo? El modelo de control de constitucionalidad es aquel mecanismo de control destinado a ser vigente el principio de supremacía constitucional que ha tenido razones ideológicas, históricas, sociales, propias, que lo han conformado a la luz como un modelo a seguir y que ha sido un modelo porque muchos países han tomado características del nacimiento de ese modelo para conformar sus propios sistemas de control de constitucionalidad. Y los tres modelos, a mi
criterios clásicos en el mundo occidental son el modelo norteamericano o judicial difuso, o el de la Judicial Review, también llamado, nacido en Marbury versus Madison, al cual hacíamos alusión hace un ratito, el modelo continental o europeo o concentrado, también llamado, nacido a principios de la década del 20, a partir de este debate famoso entre Hans Kelsen y Carl Schmitt, y el modelo político o francés, digamos que hoy está mucho más asimilado al modelo continental a partir de la última reforma de la Constitución francesa del año 2008. Estos son los tres grandes modelos, digamos, que tienen características propias. Después cada país ha edificado su propio sistema de control de constitucionalidad. Es decir, el sistema es el mecanismo de control de constitucionalidad que cada país diseña en su texto constitucional o infraconstitucional o por vía pretoriana a partir de características, tomando características de uno o más modelos. Pudiendo agregarle particularidades propias a cada país, ¿verdad? Totalmente, por supuesto. O sea, la esencia corresponde a un modelo, pero... La esencia corresponde a uno o más modelos, porque en el caso argentino, la esencia corresponde exclusivamente a nivel federal. Recordad que nuestro país es un país federal, por lo tanto tiene un sistema federal de control y 24 sistemas locales de control, y que difieren entre ellos. Entonces, un país puede tomar, digamos, edificar su sistema de acuerdo, siguiendo un modelo, como es en el caso del control de constitucionalidad federal argentino, que siguió el modelo norteamericano solamente, o puede tomar características de más de un modelo, como el caso paraguayo, que tiene es judicial, y acá lo tomó del modelo americano, porque el modelo europeo no es judicial, está depositado en un órgano externo al Poder Judicial que se llama Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo tiene un sistema concentrado que es propio del sistema europeo y no del americano. Ahora, en el caso de los tribunales constitucionales, si el control de constitucionalidad se deposita en un órgano extrapoder, pongamos Tribunal Constitucional, pongámosle esa denominación, entonces el control de constitucionalidad se deposita en el Tribunal Constitucional, pareciera que el Poder Judicial no va a ser poder porque no tiene el control de constitucionalidad. Entonces, ¿cómo ahí habría un poder ejecutivo, un poder legislativo, una administración de justicia y un poder judicial que sería la Corte Constitucional? Sin duda, en esos términos es así. Lo que sucede es que los sistemas de control de constitucionalidad de cada uno de los países europeos también difieren en alguna medida. Es decir, si bien están sustentados en el principio del modelo kelseniano, es decir, no todos funcionan de la misma manera. Entonces vamos a encontrar también la posibilidad de que los jueces intervengan, los jueces ordinarios estoy hablando, ¿no? Intervengan en el control de constitucionalidad, no expurgando ellos una norma, pero sí habilitando la vía constitucional a través, por ejemplo, de la acción de amparo. Entonces vamos a encontrar con que el sistema de administración de justicia interviene de alguna manera también en un esquema que se ha dado, yo diría, históricamente en llamar poder judicial, pero que en realidad este concepto de poder habría que asignarlo exclusivamente a aquellos, digamos, sistemas de administración de justicia que realmente tienen la facultad de controlar los actos de los poderes políticos del Estado. Claro. Ahora, el tema de la denominación de control de constitucionalidad. ¿Qué significa exactamente el control de constitucionalidad? Porque pareciera ser, si uno lo ve a simple vista, que control de constitucionalidad se le denominaría a la potestad de declarar cuando una norma o un acto de otro poder sería inconstitucional. Pero si eso es el control de constitucionalidad, entonces hay una diferencia con interpretar la Constitución. Es decir, cuando se dice, por ejemplo, en los sistemas concentrados, pongamos el caso de Paraguay, decimos el intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional de la Corte. Los jueces, el resto de los jueces de todo el país, no pueden ejercer un control de constitucionalidad. Ahora, ¿eso implica que no pueden
estudiar la Constitución, analizarla. ¿Qué significa el control de constitucionalidad? ¿No pueden aplicar directamente la Constitución? No. A ver, existe un principio que ha sido pacíficamente asumido en el mundo constitucional hoy, pero que fue profundamente debatido, y creo que en este sentido América y Europa también marcan una diferencia, que es el principio de la Constitución como norma, ¿sí? Como norma, como carácter de norma, y no de cuerpo político o tratado político, sino un carácter normativo de la Constitución, y como norma suprema, como norma superior, como norma que define la validez o invalidez del resto del sistema jurídico. Esto fue pacíficamente aceptado en América a partir justamente también de la Constitución norteamericana de 1787, primera constitución escrita que se asignó el carácter de suprema a través de un artículo en el mundo constitucional, y nos diferenciamos con Europa porque Europa tardó mucho más tiempo en otorgar el carácter normativo y suprema a las constituciones. Durante muchos años en Europa las constituciones eran acuerdos políticos que no tenían esta fuerza del carácter normativo supremo. Obviamente, cuando hablamos de control de constitucionalidad, estamos definiendo este mecanismo para hacer vigente este principio de supremacía constitucional. Ahora, en términos estrictos, el control de constitucionalidad es el mecanismo para hacer vigente, en última instancia, el control de constitucionalidad, con la posibilidad de inhabilitar la norma con efecto inter partes o erga omnes, ¿no es cierto? Entonces, en términos estrictos, en un país esto se deposita, supongamos en América, se deposita o en todos los jueces o en un solo juez, llámese Corte Suprema o Sala Constitucional dentro de la Corte Suprema, o por carácter mixto, ¿no es cierto?, que es otra posibilidad también. Entonces, cuando hablamos estrictamente de control de constitucionalidad, estamos definiendo a qué órgano corresponde la posibilidad de inhabilitar, ante el caso concreto, o erga omnes, digamos, una norma en el funcionamiento de un país. Tal cual. Obviamente todos los jueces tienen que interpretar la Constitución, todos los jueces tienen esta facultad, lo que pasa es que algunos interpretan la Constitución pero no tienen la posibilidad de inhabilitar la norma, y entonces cuando ven o piensan que la tienen que inhabilitar, deben ir en consulta al órgano encargado de la inhabilitación. Tal cual. Marbury versus Madison es un caso singular, creo, en control de constitucionalidad. ¿Todos los autores están de acuerdo con que Marbury versus Madison es el origen del control de constitucionalidad, o hay autores que no? No. Marbury versus Madison, como bien dijiste, Fermín, es, yo diría, uno de los casos más relevantes, trascendentes, o diría conocidos en el derecho constitucional, tanto en América como en Europa. Es decir, Europa, que tiene, como vimos, un mecanismo de control de constitucionalidad distinto a América, también estudia Marbury versus Madison, y también se replantea si el mecanismo de ellos es el adecuado o deben de alguna manera ir modificándose hacia un sistema judicial como el que tenemos aquí en América, claramente. O sea que el debate académico siempre es amplio en este sentido. Ahora, Marbury versus Madison tiene dos visiones profundamente encontradas: en la doctrina norteamericana y en la doctrina, digamos, que ha estudiado el caso. Yo me encuentro entre ellos, tengo un libro justamente que se llama Marbury versus Madison. Ese se publicó acá en Paraguay también. También se publicó acá en Paraguay. Hay una versión colombiana, una edición, mejor dicho, colombiana, una edición paraguaya y una edición argentina. ¿Quién lo tiene? ¿Qué sello editorial lo tiene en Paraguay? Aquí en el Paraguay la ley. La ley, ¿no? La ley lo tiene aquí en Paraguay. Marbury versus Madison, como te decía, es un fallo que ha dividido a la doctrina norteamericana, hablemos de la doctrina originaria del fallo, entre aquellos que entienden que realmente ha sido el fallo que dio origen, más allá de sus precedentes, ¿no es cierto?, al control judicial de constitucionalidad, una, digamos, sentencia magistral que equilibró lo jurídico y lo político, como bien conoces las causas del fallo, pero que a partir de ahí fue la primera vez, y esto es correcto desde el
punto de vista de descripción del hecho. La primera vez que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos declara inconstitucional una ley federal, porque antes de Marbury versus Madison, la Corte norteamericana había declarado la inconstitucionalidad de muchas leyes estaduales, pero ninguna, o sea, ya había ejercido control de constitucionalidad respecto de leyes estaduales, pero no de leyes federales, no de una ley de un poder de igual jerarquía a ella en el sistema federal. Entonces, lo que tiene de novedoso Marbury versus Madison es que por primera vez la Corte Suprema se adjudica la facultad de controlar a un poder de igual jerarquía en el sistema de división de poderes en el modelo americano. Y yo lo señalaba ayer en la conferencia, fue ejercido con mucha habilidad política por parte de la Corte, porque Marbury versus Madison señala la primera vez, pero la segunda vez que esto se realiza fue más de 50 años después, en el caso Dred Scott en 1857. Es decir, durante más de 50 años, la Corte Suprema de los Estados Unidos no volvió a declarar la inconstitucionalidad de una ley federal, no volvió a enfrentar al Poder Legislativo, en este caso, a partir de decirle, señores, la ley que ustedes dictaron no está de acuerdo con la Constitución. Otro sector de la doctrina norteamericana, principalmente lo que hoy se conoce como el movimiento del constitucionalismo popular, es una corriente constitucional que entiende que la última palabra en términos constitucionales nunca puede estar en cabeza de los jueces, en cabeza de la Corte Suprema, sino siempre tiene que estar en cabeza de la legislatura o de un órgano vinculado con la legislatura, porque los jueces carecen de una legitimidad democrática directa. Sostiene que Marbury versus Madison no ha sido, de alguna manera, que ha sido una interpretación que ha permitido a la Corte Suprema de los Estados Unidos captar o usurparle al pueblo las facultades de tener la última palabra en términos constitucionales. Creo que también en la jurisdicción constitucional, pero si no me equivoco, en control de constitucionalidad, que la control de constitucionalidad se publicó también acá en Paraguay. No. Control de Constitucionalidad es un libro publicado por Editorial Astrea en Buenos Aires en el año 2012. Es el libro que acaba de ser premiado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, que es el premio jurídico más importante de la Argentina. Felicitaciones. Muchas gracias, la verdad estoy muy contento, como te imaginarás. ¿Cuándo fue eso? La notificación fue hace 2 meses, me entregan el premio el día 2 de octubre en un acto público en la Casa de las Academias, allí en la ciudad de Buenos Aires, en la cual después obviamente es un acto de reconocimiento público muy formal, como te imaginarás, en la cual, bueno, lógicamente hay que dar un discurso, y es un acto, como te decía, un premio muy difícil de ganar en la Argentina. Es un premio que se otorga cada 2 años, y se otorga a la mejor obra jurídica publicada en la Argentina en todas las disciplinas jurídicas en los últimos 2 años. Esto corresponde al bienio 2012-2013 que se entrega en el 2014. Felicitaciones. Gracias. En control de constitucionalidad, y he visto también ahora en la jurisdicción constitucional, habla de 4 tensiones. De 5. 5 tensiones. ¿Podríamos explicar estas tensiones? Sí. Y luego entrar en la que a mí más me... ¿Te interesa? Sí, me gustaría. Más te motiva. Me tiene ahí atrapado eso. ¿Cuáles son las tensiones que generan? Digamos, este esquema de tensión que yo encontré para transmitir y para señalar pedagógicamente cuáles son los conflictos que encierra el ejercicio del control de constitucionalidad. Y creo que encontré una palabra adecuada, una palabra pedagógicamente además adecuada para señalarlos. ¿Cuáles son los grandes conflictos, los grandes problemas, la gran problemática que encierra en distintas áreas de la relación judicatura-poder político el control de constitucionalidad? Hablo de una primera tensión que defino como la tensión política, y es el caso de las cuestiones políticas no judiciables, es decir, trata de responder a este interrogante. ¿Existen en un sistema constitucional
facultades discrecionales de los otros poderes del Estado, es decir, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, el cual no pueden ser revisables por los jueces en el ejercicio del control. Esa es la tensión política, el problema de la tensión política. La segunda tensión es la tensión que yo llamo la tensión judicial, y es el enfrentamiento entre las teorías que sostienen de alguna manera que los jueces no son democráticos, no es un poder democrático directo, y al no ser un poder democrático no pueden tener la última palabra en términos constitucionales, sino esto corresponde al pueblo o a un órgano de fuerte representación popular, es decir, el debate con el constitucionalismo popular, claro, en otra palabra. Ahí se habla de la legitimidad o... Exactamente, lo que se conoce como la objeción contramayoritaria al Poder Judicial. Esta objeción de la cual habló Alexander Bickel, doctrinario norteamericano, fue el primero que utilizó esta terminología para señalar justamente que los jueces tenían una fuerte, de alguna manera, cuestionamiento de la legitimidad democrática. La tercera tensión que yo señalo es la tensión procesal. La tensión procesal es otro gran debate del control de constitucionalidad, que es la inconstitucionalidad de oficio. La cuarta tensión es la que denomino tensión institucional, que se refiere al debate en torno a cuál es el rol político o institucional que las Cortes Supremas o los tribunales constitucionales deben desarrollar en un modelo democrático. Es decir, ¿qué tienen que hacer? Tienen que garantizar derechos individuales en un acto de control de los poderes políticos mayoritarios. Esto se denomina, tienen que ser un poder contramayoritario preponderantemente, o tienen que ser un poder que esencialmente se preocupe por garantizar las reglas del modelo democrático y dejar la reglamentación de los derechos principalmente al poder legislativo. La quinta tensión es la que yo llamo la tensión soberana, el punto de mayor dificultad, el punto de mayor inflexión en el control de constitucionalidad, que es cuando el órgano encargado del control en un sistema jurídico tiene que afrontar el control de una norma proveniente del poder constituyente, es decir, de una convención reformadora, de un mecanismo de reforma de la Constitución. Estas son las cinco tensiones. Sí, que están muy bien trabajadas en su libro. Hablando puntualmente de la tensión procesal, le pregunto a usted, ¿usted cree que debe decretarse de oficio la inconstitucionalidad de una norma, o que eso no debería hacerlo el órgano encargado del control de constitucionalidad? Te voy a contestar diciendo lo siguiente. Yo particularmente creo que el tema tiene que ser, digamos, eficientemente reglamentado. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy hablar de que los jueces no tienen, o los jueces o el órgano encargado del control, por supuesto, no puede ejercer el control de oficio, es primero una posición ultraminoritaria que yo sostuve inicialmente, pero debo reconocer que la inmensa mayoría de la doctrina constitucional y procesal constitucional está en favor de esta facultad en favor de los jueces, que además deriva de alguna manera también del control de convencionalidad, porque justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la obligatoriedad del control ex oficio, no solamente por parte de los jueces, sino de todos los órganos públicos en un Estado de Derecho. Así que parecería que esta discusión sería casi vana y solamente sería una discusión simplemente con efectos académicos, porque en la práctica esto es así. Ahora, yo no creo que tenga que ser así en todos los casos. Yo creo que, digamos, sería interesante que los mecanismos constitucionales de cada país, los sistemas constitucionales, un día de mañana tenemos un código procesal constitucional, ya sea en mi país, propiamente digo, en el tuyo, ¿no es cierto? Hoy, como sabemos, solamente Perú y Bolivia
tienen códigos procesales constitucionales. En mi país hay una provincia que sí lo tiene, que es la provincia de Tucumán, que fue en realidad el primer antecedente, pero creo que inevitablemente vamos a ir en todos los países a códigos procesales constitucionales. Creo que allí, ¿no es cierto?, habría que regular detenidamente en qué casos el órgano encargado del control de constitucionalidad puede abocarse ex oficio al control de constitucionalidad y en qué casos no. O sea, mejor dicho, en qué casos positivamente debería ejercer este control de constitucionalidad ex oficio y en el resto de los casos, por siguiente, no debería. En mi país se planteó un tema interesante. Durante muchísimos años la Corte Suprema de Justicia Argentina sostuvo la teoría, la doctrina de que en nuestro sistema los jueces no podían ejercer el control de constitucionalidad de oficio. Y esto tuvo vigencia hasta la década del 80. Y en la década del 80 comenzó paulatinamente a cambiar la doctrina, hasta que en un caso que se llamó Rita Milde Pereira, pero con una composición muy ajustada, con una mayoría muy ajustada, la Corte se inclinó por el control de oficio, ratificado también con un fallo posterior que se llamó Banco Interfinanzas, pero ahora en un caso reciente, en un caso del año pasado, Rodríguez Pereira, la Corte ya definitivamente, ya mayoritariamente, invocando justamente la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sosteniendo que todos los jueces y todos los órganos públicos deben ejercer control de convencionalidad ex oficio, dijo que todos los jueces en la Argentina debían ejercer control de constitucionalidad de oficio, a pesar de que la Constitución solamente permite expresamente este control en el marco del amparo, según el artículo 43. El derecho procesal constitucional, una rama relativamente nueva, que no ha escapado naturalmente a las críticas que se le suelen hacer a las ramas nobles. Una de las críticas que se le hacen, que es, creo yo, la que por ahí tiene una mayor credibilidad, es aquella según la cual el derecho procesal es uno solo, que es la doctrina de la teoría general unitaria del proceso, y que el derecho procesal constitucional no tiene autonomía, no puede tener autonomía, porque la palabra constitucional solamente define la pretensión, pero el derecho procesal es uno solo. Entonces se le niega autonomía porque dice, no, el derecho procesal es uno solo, el derecho procesal constitucional solamente hace referencia a la pretensión que es de orden constitucional, de supremacía de la Constitución, pero en realidad no es ni derecho constitucional ni es una rama autónoma, es el mismo derecho procesal. ¿Qué piensa usted sobre este tema? Me parece que, a ver, creo que como siempre, en todas las cuestiones hay una lucha de poder. Este razonamiento que vos muy bien has explicado, me parece igual que el razonamiento de los constitucionalistas cuando dicen, porque no me englobo yo en esta teoría, cuando dicen que en realidad el derecho procesal es un derecho de forma, ¿no es cierto?, que se engloba dentro de la Constitución. Es decir, no existe. Bajo el razonamiento que vos me haces, yo te podría decir, bueno, pero el derecho procesal tampoco prácticamente existe, porque es un derecho, digamos, de una jerarquía inferior al derecho constitucional, que de alguna manera también lo podría subsumir el derecho constitucional. Yo particularmente creo que con independencia al debate metodológico y académico vinculado con que si el derecho procesal constitucional es una rama científica que ha adquirido autonomía dentro del derecho o es una disciplina mixta que de alguna manera engloba digamos, temática propia del procesal y del constitucional, o está dentro del constitucional, o está dentro del procesal, que vas a encontrar autores para todos los gustos en este sentido. Creo que hay una realidad que es innegable. Y esa realidad innegable la vivimos vos, yo, todos los que de alguna manera
participamos en eventos académicos permanentemente en Latinoamérica, y es que en Latinoamérica, desde México para abajo, porque obviamente si vamos a Estados Unidos y hablamos de derecho procesal constitucional nos van a preguntar con qué se come eso, ¿no es cierto? Y ahora voy a explicar un poco también por qué. Pero desde México hacia abajo, sacando quizás la Argentina, que es el país que más resiste esta temática del derecho procesal constitucional, el derecho procesal constitucional es un furor. Y todos claramente entienden a qué nos referimos cuando hablamos del derecho procesal constitucional. Y todos claramente ven la necesidad de un derecho procesal constitucional y cuál es, como digo, el contenido de esta disciplina. En Europa hay países que claramente lo aceptan y países que no. Claramente lo acepta Italia, por ejemplo, Alemania. En otros países como España, ¿no es cierto?, es un poco todavía más resistido. Porque algunos países claramente lo aceptan y otros países les resulta un poco más complicado. Yo creo que mucho tiene que ver con el sistema de control de constitucionalidad que tengamos. En Argentina, hablar de derecho procesal constitucional como una disciplina autónoma, donde tenemos un sistema de control de constitucionalidad, ¿no es cierto?, donde se acude a la Corte Suprema para hacer vigente el principio de supremacía constitucional, a partir de 3 o 4 artículos que están encuadrados en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los procesalistas dicen, ¿dónde está la autonomía de disciplina si la mecánica para hacer vigente el principio de supremacía constitucional o está en el Código Procesal Constitucional o está en algunas leyes, digamos, como puede ser la ley de amparo, como puede ser la ley de habeas data? Entonces, no se ve claramente esta disciplina. Todos los jueces son constitucionales, todos los jueces ejercen control de constitucionalidad, entonces basta para englobar esta disciplina exclusivamente en las normas procesales comunes, que también engloban las normas procesales civiles en ese sentido. En cambio, en otros países donde existen auténticas, digamos, formas de control de constitucionalidad separadas, ni que hablar de los países que tienen un código procesal constitucional, pero por ejemplo en el Paraguay, donde no hay un código procesal procesal constitucional, pero claramente el ejercicio del control está concentrado en una sala de la Corte Suprema, donde existen mecanismos de llegada directa, es decir, donde hay normativa fijada por la propia Constitución, ¿no es cierto?, que asigna este control, y normativa complementaria, parecería que claramente existe un conjunto de normas que lo que están haciendo es señalando la temática procesal constitucional para llegar al acceso a la jurisdicción constitucional y al, digamos, cumplimiento del principio de supremacía. Es decir, está separado de la normativa procesal, digamos, específica, o ya sea por disposición constitucional, porque la propia Constitución señala las reglas, ¿sí?, o ya sea por un código separado, que no es el caso de ustedes. Claro. La objeción que más se le suele hacer es que si se clasifica en función de la pretensión, como se hace en este caso, podemos tener un derecho procesal también agrario, un derecho procesal marcario, un derecho procesal bancario, así como hay un derecho procesal constitucional. Es que yo no creo que se clasifique exclusivamente como la pretensión, no es porque la pretensión sea la protección de la Constitución, entonces eso define al derecho procesal constitucional. Hay una normativa específica con una problemática específica, ¿no es cierto? Es decir, porque si no el derecho en realidad sería solo uno, como te decía, sería el derecho de la garantía de la Constitución. Por lo tanto, el derecho, si es garantía de la Constitución, es derecho constitucional, punto. Cuál sea la forma o la metodología, no importa, porque sería derecho constitucional, serían los medios y los fines. Es decir, hablar solamente de definir la pretensión sería de alguna manera los fines. Es la pretensión, justamente, pero no los medios. Hay medios propios. Bueno, siguiendo con la charla, nos quedamos sin batería. Recién seguimos ahora. Tengo aquí en mis manos la jurisdicción constitucional, control de constitucionalidad y convencionalidad. Es el que tiene ahí en su poder. Esta es la edición paraguaya. Ahí la edición paraguaya acá. La edición paraguaya. Recientemente publicada, ¿hace cuánto? 3 días. Hace 3 días, está fresquita. Está fresquita. ¿Por qué la jurisdicción constitucional? ¿Por qué el título ese?
En realidad, el concepto de jurisdicción constitucional es un concepto más abarcativo, más amplio que de control de constitucionalidad, como es la obra originaria en la cual se estructura principalmente este libro. El concepto de jurisdicción constitucional es un concepto propio europeo, en realidad. Justamente uno de los grandes artículos que Hans Kelsen publica y que da origen también, o está inmerso en ese debate con Carl Schmitt, se llamó justamente la jurisdicción constitucional. Apunta a, digamos, un concepto que engloba en los distintos, con bastante, digamos, un concepto bastante abarcativo, que engloba las distintas diferencias que existen, los distintos mecanismos, las distintas vías de control de constitucionalidad y convencionalidad, llamemos, sea convencionalidad europea o convencionalidad americana, respecto del control de constitucionalidad. Por eso, la jurisdicción constitucional, en el sentido, ¿cuál es la jurisdicción que cada país diseña para la protección del principio de supremacía constitucional? Habla de control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Antes de pasar al control de convencionalidad, me surge la pregunta que es inevitable. ¿Qué importancia tiene Kelsen para el control de constitucionalidad? Porque se lo menciona en todos lados a Kelsen. ¿Qué importancia tiene Kelsen en todo esto? La importancia de Hans Kelsen en el control de constitucionalidad es porque así como a Marbury versus Madison se le asigna ser el origen del control judicial de constitucionalidad, a Kelsen se le asigna ser el ideólogo principal del sistema de control de constitucionalidad o del modelo de control de constitucionalidad concentrado. A pesar de que, como bien señalaron algunos profesores, sobre todo colombianos, con anterioridad, o sea, digamos, el diseño kelseniano del Tribunal Constitucional de principios del siglo XX y queda plasmado por primera vez en las constituciones de Checoslovaquia y en la Constitución austríaca. La más famosa es la Constitución austríaca de 1920, pero ya a mitad del siglo XIX, 1850 y pico, se había ideado una constitución con un control concentrado tanto en Venezuela como en Colombia. O sea que, y señalaban los profesores, algunos de los profesores colombianos, que justamente Kelsen estuvo en Colombia, es decir, vivió en Colombia y trabajó en Colombia, y después finalmente se fue de Colombia porque no le renovaron la visa de trabajo, y que las ideas, de alguna manera, de la jurisdicción concentrada que se le atribuyen a Kelsen a principios del siglo XX, en realidad es una temática que ya había visto Kelsen en la Colombia de mitad del siglo XIX. O sea que la tomó su idea de Colombia, la trabajó. Esto tienen los amigos colombianos, claro. Ellos son entonces los padres de todo este tema. Bueno, por eso digo, ¿no? Por eso hago referencia que es lo que sostienen ellos. Claro. Habría que investigar profundamente el tema uno para formarse una opinión. Claro. En ese sentido. Lo cierto es que a Kelsen se le atribuye las propuestas del Tribunal Constitucional, las propuestas de un órgano altamente especializado, sin influencia política, que sea el último intérprete de la Constitución, fuera del Poder Judicial, porque había cuestiones ideológicas que en la Europa, a partir de la Revolución Francesa, hacían imposible depositar esta facultad en manos de los jueces, como había sucedido en los Estados Unidos, principalmente porque, como veíamos en algún momento, los jueces eran colaboradores de las monarquías absolutas. Entonces, ¿cómo se le iba a permitir a los jueces declarar la invalidez de una norma dictada por el legislador supremo? Porque había triunfado finalmente la idea de un legislador supremo, de una confianza absoluta en el legislador, a partir de las ideas de Rousseau, ¿no? Kelsen sería entonces el padre del modelo concentrado de control de constitucionalidad. Exactamente. Así sería. ¿Cuál podríamos decir que fue la primera constitución que existió en el mundo? Por lo menos en el mundo occidental. ¿Cuál fue la...? Sin ningún tipo de duda, la Constitución norteamericana de 1787. Es la primera constitución como corpus juris constitucional escrito, que se asignaba además el carácter
Supremo en el artículo 6. ¿Cuál viene después? Bueno, a partir de la Constitución de 1787, las distintas organizaciones en los distintos países comienzan a dictar sus propias constituciones, es decir, depende de la cual haya sido de alguna manera en los periodos de independencia de cada uno de los países, es donde se van a ir generando las primeras constituciones. En mi país, por ejemplo, la primera constitución es de 1819, la segunda constitución es de 1826 y después finalmente tenemos la constitución federal de 1853, que ya dictada el país en su totalidad. En realidad la dictada del país en su totalidad es de 1860, que es una reforma del 53 para darle cabida al Estado de Buenos Aires, que había quedado separado en el año 1853. ¿A qué se le denomina el neoconstitucionalismo? Esto parece un examen, ¿no? Es un examen de la facultad. Están hablando en este momento del neoconstitucionalismo al neoprocesalismo. Exactamente. ¿A qué se le denomina el neoconstitucionalismo? Creo que el que trabaja mucho este tema es nuestro amigo Guido Águila Grados en Perú. Sí. ¿Qué se le denomina el neoconstitucionalismo? A ver, vamos a ponerlo primero en términos de información y después voy a dar mi opinión. En términos de información, el neoconstitucionalismo es una corriente constitucional que vislumbra de alguna manera, digamos, un proceso creciente de constitucionalización de los derechos. Así como principalmente durante el siglo XIX se daba una relación de que los derechos eran en función de la ley, dividiéndose el Estado legal, posteriormente el Estado constitucional. Hoy se habla del Estado neoconstitucional, como forma de demostrar, de ver que toda la perspectiva de los derechos es en relación con la Constitución y con los tratados de derechos humanos, que ha generado principios y reglas donde todos los derechos son operativos y donde el intérprete tiene que priorizar permanentemente y mirar en su interpretación la norma constitucional y no la norma infraconstitucional o legal. Esto es lo que se denomina proceso de neoconstitucionalismo. ¿Qué creo yo? Que es en realidad una terminología para implantar una moda, es decir, no creo en los neos, ni en el neoconstitucionalismo, ni en el neoprocesalismo, ni en el neoliberalismo, como se suele. Yo creo que simplemente hay etapas de evolución en las disciplinas, en los estados, y esto es simplemente una característica, este hecho de digamos, el mayor derrame en la interpretación del derecho constitucional, la mayor presencia del derecho constitucional, me parece que es simplemente un efecto de una era que estamos viviendo, un efecto de la evolución del derecho que estamos viviendo, y que, bueno, pedagógicamente algunos hablan de neoconstitucionalismo para demostrar una manera de abordar el derecho constitucional, de abordar la teoría de la interpretación jurídica, de abordar distintas perspectivas desde la Constitución. En el fondo, el neoconstitucionalismo, el neoprocesalismo, implica un fuerte activismo judicial, ¿no? Un fuerte activismo de los órganos, lógicamente, que ejercen la vigencia de los derechos en un país. Yo particularmente vuelvo a lo que decíamos al principio, no me gustan los super. Como no me gustan los super, tampoco me gustan los neos, ¿no es cierto? Creo que las cuestiones tienen que tener equilibrados y que el neoconstitucionalismo conduce a un activismo preponderantemente judicial que puede ser, que puede traicionar los propios principios de alguna manera que levantan como bandera. De acuerdo. ¿Cuál fue el primer libro que usted escribió? El primer libro que yo escribí fue un libro que se llamaba Mecanismos Constitucionales de Protección al Consumidor. Un libro editado por la ley, no recuerdo exactitud, creo que es un libro del 90 y pico, y que intentaba estructurar una teoría
de mecanismos constitucionales justamente reflejados en el derecho comparado tendientes a la protección del movimiento consumidor. Yo distinguía ahí, digamos, mecanismos que eran propiamente judiciales y mecanismos que eran, digamos, mecanismos no judiciales o, digamos, prejudiciales, de mecanismos que eran propiamente constitucionales, de mecanismos que eran procesales, de mecanismos que eran sustanciales. Hacía una clasificación propia en el derecho comparado de los mecanismos que denominé globalmente constitucionales de protección al consumidor y el estudio profundamente de cada uno de ellos. Ese fue el primer libro. Ese fue el primero. ¿No se acuerda en qué año? No me recuerdo con exactitud, no. Sé que está dedicada a la ley, pero como está agotado y nunca más lo volvimos a reeditar, la verdad no recuerdo con exactitud. Creo que fue a fines de la década del 90. ¿No se reimprimió nunca más? Nunca se reimprimió, no. Es más, la verdad que yo no me preocupé porque debe haber sido por lo siguiente, ahora que me hace reflexionar. Como es una temática dentro del derecho constitucional que abandoné, para dedicarme a otras áreas con mayor profundidad. Hoy hablábamos justamente que uno dentro de la especialización se dedica incluso a una especialización dentro de la especialización, ¿no es cierto? Va abordando temáticas que me resultan más interesantes. Como dejé de trabajar el derecho constitucional del consumo, entonces no me preocupé en actualizar el libro, porque obviamente habría hoy mucho por actualizar, en actualizar el libro y invitar al editorial de sacar otra edición, ¿no? ¿Le pasó como le pasó, y siempre lo cuenta el profesor Adolfo Alvarado, de renegar de algo que haya escrito? A él le pasó, siempre lo cuenta con Los poderes del juez, que siempre dice que... Es un pecado de juventud, dice. Sí, dice, es un pecado de juventud. El otro día me reía con él, estaba almorzando en su oficina y justamente le decía, ¿y esto? Le decía, ¿y cómo? Es un pecado de juventud. Claro, el mismo pecado de juventud que cuando era juez él decía que estaba a favor del control de constitucionalidad de oficio. Claro. Y ahora no. Reniega. Sí. ¿Le pasó eso a usted de renegar de algo o de por ahí decir, bueno, cambió mi pensamiento, hoy escribiría en otro sentido? No que recuerde, ¿no? Que seguramente hay muchos temas que si los vuelvo a profundizar, a lo mejor cambiaría mi pensamiento. Esto es posible, ¿no es cierto? Porque además, no solamente es posible, es hasta deseable en algunos aspectos, porque cambiar el pensamiento significa muchas veces repensar el derecho. Y a veces repensando el derecho uno se da cuenta que las líneas de pensamiento que sostenía en un momento determinado están equivocadas o han evolucionado o uno ha cambiado su perspectiva a partir de incorporación de nuevos conocimientos o de la interdisciplina. O sea, es natural, es lógico, sucede con los cambios jurisprudenciales habitualmente, pero tendría que pensar cada temática para poder decirte si podría tener una perspectiva distinta. En este momento no se me hace presente un tema específico en ese sentido. ¿El segundo libro que escribió, cuál fue? El segundo libro que yo escribí fue un libro que se llama Procesos mayoritarios y minorías políticas. Es un libro que también recibió un premio, ganó el premio Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, un premio también muy importante. Yo, cuando hablo de premios importantes, me refiero a premios que reúnen dos características. Primero, que son evaluados por tribunales, es decir, que no son premios que se otorgan sin una evaluación objetiva externa. Y segundo, que son premios muchas veces anónimos, es decir, uno presenta el libro o el trabajo previo a la publicación, o sea, sin que nadie sepa quién es, o sea, en forma anónima. Claro. Es lo que se llama el doble ciego muchas veces, o el múltiple ciego.
es decir, el control de una obra sin saber quién es el que escribió y antes que se publique. Y todas las obras concurren en esas mismas condiciones. Claro. Entonces, a mi criterio tiene más mérito un premio de esas características que a veces cuando un premio ya está un poco más, o los jurados o la organización que te lo otorga está un poco más condicionada por distintas circunstancias, ¿no? Ese fue el segundo. Ese fue el segundo. Sí. ¿Y en qué año? ¿Usted se recibió en la UBA? Yo me recibí en la UBA en el año 1982. Me recibí de abogado allí. Antes de que venga la democracia en Argentina. Claro, Estaba ahí cerca. un año antes. Un año antes. Un año antes. Ingresé en la universidad en el año 1976, justamente Ahí estaba con la Videla. dictadura, justamente. Ingresé en marzo y la revolución o llamada golpe de facto, como lo quiera llamar, ¿no es cierto?, fue el 24 de marzo de 1976. Y yo ingresé en abril de 1976. En ese momento había examen de ingreso en la UBA, un examen de ingreso muy riguroso. Y bueno, ingresé, hice mi carrera en un momento muy difícil de la universidad, una universidad lógicamente todavía con algunas dificultades, diría políticas, pero no era la Universidad de Buenos Aires durante los años 73, 74 y 75, que fue producto del enfrentamiento del pueblo argentino y el producto principalmente de la guerrilla argentina, y llegó a tener hasta un decano que mataron, ¿no es cierto? Ortega Peña, que fue decano de la Facultad de Derecho, fue muerto en esa pelea increíble entre la izquierda y la derecha, ¿no? ¿Y cómo recuerda esos años? Mira, yo no viví los años de fuego, es decir, no viví en la facultad los años de fuego. Yo los años de fuego de la Argentina, digamos, los viví siendo estudiante secundario. Yo realmente, al no tener activismo político, yo nunca estuve afiliado a ningún partido político. A pesar de que fui candidato convencional constituyente en el año 1994 para la reforma de la Constitución por el partido de la Alianza del Centro Liberal de la Ciudad de Buenos Aires, pero no porque estuviera afiliado a un partido político, sino porque esa alianza invitó a un grupo de 5 constitucionalistas a integrar las listas, bajo el entendimiento de que necesitaba gente experta en temas constitucionales, y uno de ellos fui yo. Nunca participé en política activamente, por lo tanto mi tránsito en el proceso de los años de plomo argentino, o sea, entre el año 1976 y 1983, me dediqué a estudiar exclusivamente y no tuve una participación, como te decía, política que me expuso de alguna manera en una situación muy dolorosa como vivió la sociedad argentina. Recuerdo, sí, siendo estudiante secundario, recuerdo la Argentina de aquella época, ¿no es cierto? ¿Cómo era la Argentina? ¿Dónde vivía usted en ese momento? Yo viví en 2 lugares en esa época. Viví 2 años en una ciudad de la provincia de Corrientes, porque mi padre estaba por razones de trabajo allí, y después viví en la ciudad de Buenos Aires. Santo Tomé se llama. En Santo Tomé, Corrientes. Y después en la ciudad de Buenos Aires, como siempre, ¿no? Yo soy porteño, nací en la ciudad de Buenos Aires, después volvimos a la ciudad de Buenos Aires y ahí ya me quedé porque incluso ingresé a la universidad, así que bueno. Ahí. Pero usted nació en la ciudad de Buenos Aires. Yo nací en la ciudad de Buenos Aires. Mi padre estaba transitoriamente por 2 años por razones de trabajo allí, y entonces fui a vivir con él allí. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre es militar. Militar. Mi padre es militar, es oficial del arma de caballería. Ajá. Es un viejo oficial de arma de caballería, ya retirado hace muchísimos años, ¿no? ¿Y su madre? Mi padre era ama de casa. Bueno. Sí. ¿En qué año nació usted? Yo nací en 1957. ¿Qué día? ¿Qué fecha? 23 de octubre. 23 de octubre. Sí. Mi hermano es del 6 de octubre. ¿El 6 de octubre? Sí. 23 de octubre del 57. Y Soy de entonces, Escorpio. ahí vivió hasta todo su adolescencia. Prácticamente viví siempre en Buenos Aires. Nací en Buenos Aires y viví siempre en Buenos Aires por una razón
Mi padre fue uno de los principales jinetes argentinos. Saltos hípicos hacía, en esa época era muy común en el arma de caballería entre los militares que practicaran ese deporte, y mi padre fue un representante olímpico, saltó 2 campeonatos del mundo, fue 2 veces campeón nacional, 2 veces campeón sudamericano, fue un gran jinete. Entonces, preponderantemente estaba en Argentina, en Buenos Aires. Tuvo pocos destinos en el interior del país. Recuerdo cuando yo era muy chico, vivimos en Salta 2 años. ¿Vos nacís en Salta? ¿En Salta capital? Ah, bueno, Salta la linda. Que realmente está linda, porque el año pasado fue el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en Tucumán. Y cuando terminó el Congreso nos fuimos con Osvaldo Bozaini y con las mujeres a Salta, porque hacíamos mucho que no íbamos a Salta, y realmente la pasamos formidable, y volví a Salta después de muchos años y a disfrutar de las peñas, de la ciudad y de todo eso, y los recuerdos, a tal nivel que me fui al colegio Belgrano, que es donde yo fui en el primario, es un colegio de cura, como vos sabés, que está allí en el centro de la ciudad, y tuve la oportunidad no solamente de sacarme fotos, sino de entrar porque había un evento, ¿no? Y no había vuelto a ese colegio. Fíjate que yo fui a ese colegio a los 10 años. Y volví el año pasado. Claro. Viví 2 años en Salta, viví 2 años... ¿Cuántos años tenías más o menos? 10 años. 10 años. 10 años. ¿De 10 a 12 más o menos? De 10 a 12, exactamente. Después viví 2 años en Santo Tomé, cuando... ¿De Salta a Santo Tomé? No, volvimos a Buenos Aires. Es decir, siempre estábamos en Buenos Aires. Siempre en Buenos Aires. Salvo esos 2 años en Salta, entre los 10 y los 12 años, y esos 2 años en Santo Tomé, que viví cuando tenía de 15 a 17. Sí. Eso fue, digamos, el único paso por el interior del país. Después viví toda mi vida en Buenos Aires, hasta que me recibí. Cuando me recibí hice una estancia en Estados Unidos, estudiando Derecho Constitucional en distintas universidades de Estados Unidos, y después volví a Buenos Aires y me quedé siempre en Buenos Aires. Siempre en Buenos Aires. Sí. Pero cuando volvió de Santo Tomé a Buenos Aires, terminó el colegio y directamente a la universidad. Exactamente, terminé el colegio en Santo Tomé. 5º año lo terminé allá, y bueno, volví a Buenos Aires. Tenía que dar un examen de ingreso, la UBA tenía examen de ingreso en ese momento. Además, una situación, como te decía, habían terminado supuestamente los años de plomo, vinieron otros años de plomo, hubo 2 años de plomo, sí. O 2 periodos de alguna manera, ¿no? El periodo de una guerrilla sangrienta y realmente que dejó al país en un estado lamentable, ensangrentado, y después la represión de Estado que duplicó de alguna manera también esa situación tan dolorosa que vivimos argentinos, pero que todavía no ha sido superada. ¿Todavía no? No, de ninguna manera. No. Usted no es un vivió... error pensar que fue superado. O sea, pero usted no vivió tan de cerca la violencia. No viví de cerca la violencia simplemente porque no tenía yo participación política. Claro. No porque mi padre fuera militar, porque eso no tenía nada que ver. Hay muchos hijos de militares que pasaron a la guerrilla, muchísimos hijos de militares que pasaron a la guerrilla. Pero bueno, yo no tenía, digamos, ese activismo político, nunca me motivó el activismo político. Mi vida pasaba por otras cosas, evidentemente. Mis ilusiones pasaban por mi carrera, siempre me gustó la enseñanza, siempre me gustó la docencia, entonces pasaba más por la proyección personal y en ese momento la ilusión de ser un abogado, ¿cierto? Entonces no participé tampoco en la universidad, y tampoco tuve amigos que cayeron de un lado o del otro. Tampoco me pasó. Que uno siempre tiene algún amigo que se pueda haber visto implicado. No, por estas circunstancias de la vida no tuve amigos, digamos, ni guerrilleros, ni amigos que después fueron desaparecidos. Ninguna de las dos cosas. Tuve algunos hechos de la Argentina violenta, como recuerdo una vez había ido con mi novia de los 17 o 18 años al cine, y volviendo a la noche nos agarró un retén militar, recuerdo,
y nos revisaron todo el auto y mi padre se había olvidado un revólver que llevaba en el auto, era el auto de mi padre, lógicamente. Bueno, la verdad que la pasamos complicada, ¿no? Es decir... ¿Cómo se solucionó eso? ¿Llamando? Bueno, pues el tema fue así, les dije, mire, es un revólver, una pistola, no lo que era, de mi padre es militar, evidentemente era una época muy difícil, los retenes militares no estaban identificados, quiénes eran soldados, quiénes eran oficiales, era muy muy complicado. Bueno, vino una persona que se supone que era el oficial a cargo del procedimiento, me preguntó, le expliqué, pero yo era un chico prácticamente, y me dijo, bueno, andate de acá, porque da la casualidad que lo conozco a tu padre, me dijo. Nunca me voy a olvidar. Sí. Pero podría haber sido a lo mejor un desaparecido, quizás sí, quizás no. Eran momentos de mucha confusión en la Argentina, y de mucha confusión y de mucha inestabilidad propia de un Estado, digamos, muy complejo, muy complejo. Es muy difícil opinar digamos, en forma terminante de aquellas épocas, muy difícil. Yo veo con mucha claridad gente que toma partido para un lado o para el otro. Creo que los argentinos se debe todavía un debate abierto sobre ese tema, ¿no? El relato oficial es otro hoy en Argentina, porque en términos generales la historia la cuentan siempre quienes ganan. Siempre es así, esto es la historia de la humanidad. Y políticamente ha ganado quien se identificaba de alguna manera con las ideas de la subversión, de la guerrilla. Esta también es una realidad, hay que verlo. Son pocos los que se atreven a decir este tipo de cuestiones, ¿no? Pero lo cierto es que a Argentina se debe un debate abierto sobre este tema para poder, no solamente que esto nunca más se repita, porque no hay ninguna posibilidad que se repita, pero sí para sanar heridas y cicatrices que todavía están abiertas en gente que, no es mi caso, afortunadamente, pero en gente que ha tenido un grado de exposición muy fuerte de un lado o del otro, ¿no? Y Malvinas, ¿cómo vivió eso? No sé cómo decirle a eso, a Malvinas, a ese hecho, a esa circunstancia, a ese momento de... Usted no fue a Malvinas. ¿Por qué no fue a Malvinas? No, yo no hice la conscripción, no hice el servicio militar obligatorio en aquella época, ¿no? Vos sabés que hoy ya el servicio obligatorio fue derogado. Menem lo abolió, ¿no? Menem lo abolió, exactamente. Lo que pasa es que dio la casualidad que hubo dos camadas que fueron los nacidos en el año 57 y 58 que fueron exceptuados. ¿Por qué? Porque se pasó de una conscripción de 18 a 20 años. Entonces, para pasarlo, saltearon dos camadas. Justo fue una la mía. Así que no hice la conscripción. Por lo tanto, no me convocaron de ninguna manera, porque no había tenido nunca capacitación militar. Claro. Entonces, era imposible. ¿Cómo qué lo viví? Suerte, ¿no? Sí, qué suerte, sin duda. ¿Cómo lo viví? Te voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Sí. Nunca viví el nacionalismo en ningún aspecto en mi vida con esa pasión o con esa, yo diría, deformación, porque yo veo el nacionalismo como una deformación, en ningún área, ¿cierto? Entonces, Malvinas para mí fue un punto de reflexión y no un punto de pasión incondicional. Yo tengo mis dudas de que las Islas Malvinas correspondan a la Argentina. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del derecho internacional, tengo mis dudas. Entonces, obviamente que me gustaría que las Islas Malvinas pertenezcan al territorio, pero más que nada porque la mayor parte de la sociedad argentina así lo ve, es decir, por un tema de solidaridad social, pero no porque yo vea en las Islas Malvinas un territorio incuestionablemente argentino. Y esto me hizo vivir el proceso de la guerra de las Islas Malvinas más con una visión crítica que con una visión, digamos, nacionalista.
Entonces yo recuerdo que yo tenía una visión profundamente crítica de lo que había hecho el gobierno argentino y sostenía que, bueno, hecho esto por el gobierno, sobre todo por el gobierno sin legitimidad democrática como era un gobierno militar, ¿cierto? Hecho esto por el gobierno, una vez que había, no sé si recordarás, que se plantó una bandera, murió un militar que se llamaba Giachino en la toma de las islas, yo sostenía que ahí tendría que haber directamente dejado un escuadrón simbólico y volver todo el mundo, ¿no es cierto? O sea, hacer un acto, a lo sumo de reconocimiento, un acto emblemático, claro, pero nunca llevar a la sociedad argentina a una guerra que jamás podría haber ganado y que fue total y absolutamente inútil a mi criterio. Solamente puede ser reivindicada esa guerra por los nacionalistas extremos, por los fundamentalistas nacionales, que creo que como todo fundamentalismo lo único que conduce es a la muerte, nada más, o al debate, digamos, de ideas, digamos, no el debate propiamente constructivo de ideas, sino al enfrentamiento de distintas posiciones. O sea que en ese sentido lo viví con una posición muy crítica, muy crítica. Y lo sigo teniendo, sí, sí. ¿Tiene su padre estuvo? No, mi padre no estuvo, mi padre mi padre tuvo un hecho que no sé por qué después no lo convocaron a Malvinas. Mi padre fue jefe de un regimiento el cual lo habían mandado unos años antes al límite de la frontera con Chile para invadir Chile cuando estuvo la Argentina a punto de tener la guerra con Chile, que terminó de dirimirse con la mediación papal. Luego mi padre vino a Buenos Aires y luego lo destinaron, fue agregado militar en Perú. Cuando sucedió Malvinas, ahora recuerdo, él era agregado militar en Perú. Por lo tanto, no lo convocaron, muy por el contrario. Fue quien llevó las tratativas con el gobierno peruano, por el cual el gobierno peruano le dio un apoyo militar a la Argentina muy importante. El gobierno, no sabía. No sabías. El gobierno peruano le dio a la Argentina una cantidad de Mirage, ¿sí? Que mi padre recibió como agregado militar y mi padre entregó, ¿no es cierto? Vinieron los pilotos argentinos, los tomaron, le cambiaron las banderas y se los llevaron a los aviones. El gobierno peruano los dio solidariamente, después habrán arreglado los temas económicos, por supuesto, pero sí recuerdo que mi padre, el cual admira mucho al pueblo peruano, y yo también, porque hoy tengo la suerte desde hace muchos años de tener una interacción académica con el Perú muy profunda, de hecho vengo del Perú de distintos congresos, y la verdad que la solidaridad del pueblo peruano con la Argentina en la época de Malvinas fue increíble. Mi padre me cuenta que alrededor de la embajada argentina la cola daba vuelta a la manzana para presentarse como voluntarios. El pueblo peruano se presentaba como voluntario para ir a Malvinas. Wow. Que dice que se emociona, fue emocionante. Sí, increíble. Increíble, la verdad que increíble. ¿Y cuánto tiempo estuvo su padre allá en Perú? 2 años, que es lo que le corresponde a cualquier agregado militar. Son siempre 2 años. ¿Ustedes se quedaron todos en Buenos Aires? Yo era abogado ya, o sea que trabajaba en Buenos Aires, abogado joven, pero trabajaba en Buenos Aires, tenía mi vida en Buenos Aires, claro. No estaba casado, ¿no? Pero vivía ahí. ¿Usted terminó la universidad y empezó a litigar? ¿O cómo fue tu vida? Yo trabajaba en un estudio desde muy joven, desde cuando estaba en segundo año de la facultad, en un estudio argentino muy importante, pero muy importante no tanto en dimensión, sino en poder político. Yo trabajé en un estudio que estaba integrado por una persona que fue 2 veces ministro de la Corte Suprema de Justicia, Julio Llanarte, y después se separaron y también integraba también ese estudio en ese momento un señor que se llamaba, su seudónimo era Emilio Perina, su verdadero nombre era Moisés Konstantinovsky, y fue asesor de Frondizi, fue uno de los principales redactores de los contratos petroleros en el año 58 en la Argentina,
fue asesor del presidente Alfonsín, fue asesor del presidente Menem, así que fíjate, te estoy marcando la figura, ¿no es cierto? Uno de los ideólogos más importantes que tuvo la Argentina y una de las mentes más lúcidas, porque además se dedicaba también a escribir novela y a escribir cuentos. Hubo una película hace muchos años, que vos sos muy joven y no te vas a acordar, pero que fue, se llamaba La Mari. La Mari fue una novela que la llevaron al cine, de este señor, que la llevaron al cine, y la llevó al cine Monzón y Susana Jiménez. Sí, estaba por decir que no. Voy a meter cualquier figura de Susana, ¿no? Claro, esa famosa película. ¿La escribió él? La escribió Emilio Pérez. No. Sí. Por supuesto, de las novelas que escribió ensayos políticos formidables. Hay un libro que se llama Detrás de la crisis, que cuenta la caída del expresidente Frondizi en Argentina a manos de los militares, también escrita por él. Fue un bestseller muy importante. Bueno, yo me formé con Julio Yararte, me formé con Emilio Perina, me formé después en la vida académica con Germán Vidal Campos, y la verdad tuve, como ves, maestros formidables. De Vidal Campos tengo los mejores recuerdos. Mirá, ¿cómo era él? No conocía. Mira, la semana pasada o la anterior se hizo en la ciudad de Santa Fe, en la Argentina, cuna de la Constitución. Se sancionó la Constitución y la mayor parte de las reformas, un evento de profesores de Derecho Constitucional con motivo de los 20 años de la Reforma Constitucional Argentina de 1994. Y bueno, a mí me tocó integrar uno de los paneles, conjuntamente con otros distinguidos profesores. A mí me tocó hablar del Consejo de la Magistratura y, digamos, justamente ahora, el día 3, o sea ayer, se cumplieron 10 años de la muerte de Vidal Campos y se hacía en el cementerio de la ciudad de Luján, allí en las afueras de Buenos Aires, una ceremonia en la cual yo no iba a poder concurrir porque iba a estar acá, lógicamente, porque allí está enterrado Vidal Campos. Yo fui a su velorio y a su entierro, éramos muy poquitos los que fuimos al entierro. ¿En serio? ¿Muy pocos? Muy pocos. Vidal Campos era el hombre más maravilloso, solidario y desinteresado que podía existir, más allá de sus dotes académicas, que no es necesario destacarlas, obviamente. Te voy a contar una anécdota. En el año 2000, o sea, ya hace casi 15 años, a Vidal Campos le otorgan el doctorado honoris causa en la Universidad Católica de Lima, en Perú, una de las principales universidades peruanas. Con motivo de eso lo invitan a dar una semana de un curso en la maestría de Derecho Constitucional que dicta la universidad. Entonces tenía que dar una semana de curso y le daban además después el doctorado honoris causa. Entonces lógicamente no lo iba a dar solo, invita a 3 profesores para que vayan con él. Uno de ellos fui yo. Bueno, vamos con él, dictamos el curso, el curso se dictaba a la noche, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Él no solamente daba sus clases, sino que asistía a todas las clases que daba cada uno de los profesores que le había invitado. Pero no solamente eso, cuando terminábamos a las 10 de la noche, todos queríamos rápidamente irnos a comer, che, Germán, vamos a comer algo, así después nos vamos a descansar. Bueno, él se quedaba hasta que el último alumno, ¿sí?, que se le acercaba para hacerle preguntas o que venían de otros cursos, porque era un hombre muy conocido en Latinoamérica, hasta que no se iba el último alumno, él no se iba. Nosotros teníamos que esperarlo 1 hora, 1 hora y cuarto. No, era de una solidaridad enorme, pero enorme. Yo me acuerdo, mi primer libro el prólogo él. Ahí está, ahora me acordé. Mi primer libro me lo prologó Germán. Era un hombre de una generosidad inmensa, era un hombre realmente, creo que es de los pocos auténticos maestros que quedan, de los pocos. El otro me parece que es nuestro querido amigo Adolfo Alvarado Belloso, también un auténtico maestro, los que dejan escuela, los que dejan discípulos, los que son distinguidos no solamente por su conocimiento, sino por su solidaridad, por su entrega principalmente. Entrega a sus conocimientos y entrega al mismo tiempo, digamos, su humanidad,
¿cierto? Claro. Hay muy pocos en la academia, no quedan muchos, no quedan muchos, hay muy, muy pocos. Mi querido amigo, salvando las enormes distancias de edad, ¿no es cierto?, de todo, mi querido amigo Osvaldo Gozaini, también, que viene mañana, salvando, como te digo, las distancias de edad y de todo, también es un hombre, y también un hombre más parco, porque Osvaldo también no tiene por ahí la exposición que tiene Adolfo, o que tenía en su momento también Germán, aunque también Germán era un poquito más introvertido, también tienen estas características, ¿no? Sí, pero Germán para mí fue mi querido maestro. ¿En serio? Sí. ¿Y cuándo murió Germán Villarcampos? Hace 10 años exactamente, o sea, el 3 de septiembre de hace 10 años atrás. Murió, yo recuerdo que me avisan, quienes éramos sus discípulos, sus amigos del derecho constitucional, lo velaron en una casa mortuaria ahí, recuerdo, sobre la calle Malavia, me acuerdo perfectamente. Cuando llegamos había 6, 7, 10 personas, estaba Eugenio Zaffaroni, me acuerdo, estaba Pablo Manili del derecho constitucional, estaba Pablo Manili, estaba Andrés Domínguez, estaba Gustavo Ferreira, muchos van a venir acá al diplomado que estamos haciendo en Asunción, estaba Marcela Basterra, estaba Osvaldo Gozaini con su mujer Adelina, y nadie más, y Calogero Pizzolo. Y cuando después nos fuimos al entierro, se lo enterraba en el cementerio de Luján, a 60 kilómetros de Buenos Aires, fuimos muy pocos, muy pocos. ¿Cómo se enteró? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Estaba en mi casa y me llamó, no recuerdo si el doctor Daniel Sapsay, o que trabajaba con él en el estudio, no me acuerdo si fue Daniel o fue algún otro constitucionalista, para avisarme que había muerto Germán, y bueno, y que lo velaban en tal lugar, y rápidamente fuimos todos para allá, ¿no? ¿Él estaba muy enfermo? Él había sido operado, digamos, 2 veces, había estado muy cerca de la muerte en unas operaciones, pero después había recuperado. Muy joven, si mal no recuerdo, tenía 74 o 76 años, una cosa así, muy joven. ¿Y murió en su casa? Sí, murió en su casa. Sí, él era soltero, era soltero, vivía solo. Murió en una casa, un departamento del Barrio Norte, vivía, me acuerdo, en la calle Peña. Y bueno, había un cafecito ahí en la esquina que nos juntábamos muchas veces, una vez por semana, a discutir temas constitucionales. ¿Murió solo él? Ese tema no lo conozco, no sé si no había nadie, la verdad no recuerdo si alguien lo comentó, si estaba solo. Él vivía... ¿Pero no familiares, hermanos, nada? No, nada. Él vivía con una ama de llaves, si mal no recuerdo, una señora que de alguna manera hacía las tareas y lo ayudaba. Pero no sé si estaba solo en el momento de la muerte, la verdad que no sé. Fue muy sentido, te digo. Están haciendo muchos homenajes en este momento en la Universidad de Buenos Aires, en estos lugares. ¿Cómo lo conoció a él? ¿Se acuerda la primera vez? ¿Cómo accedió a él? Yo era estudiante. Estudiante. Él ya era profesor en la... Era profesor en la UBA y profesor en la UCA. Él fue decano un tiempito corto de la Facultad de Derecho de la UCA. Él era un hombre profundamente católico. Sí. Profundamente católico. Escribía cuentos también, escribía poesía. Hay una poesía, un libro de poesías escrita por Germán sobre, digamos, poco antes de morir, que está publicada por Ediar, que fue la editorial que él publicó siempre sus libros, que son formidables. Sí. Difíciles de encontrar, pero son formidables. Sí. Era un hombre de profunda convicción espiritual y religiosa, y un hombre de una profunda convicción en sus ideas, ¿no? Él fue un hombre que cambió a veces en su pensamiento, y él lo reconocía y lo decía. ¿No? Era un hombre muy franco, de una generosidad, como te digo, enorme, de una generosidad enorme. Ejercía la profesión de una manera muy limitada, en el sentido de que no pleiteaba como podemos haber pleiteado nosotros, algo así, pero trabajaba en un estudio, que trabajaba justamente también el doctor Daniel Sapsay en aquella época. ¿Él era de él el estudio? No,
el estudio era de un doctor Welchelbaum, se llama, y Germán, digamos, trabajaba más que nada temas vinculados con recursos extraordinarios y cuestiones constitucionales, e iba solamente mediodía a la oficina, ¿no? Pero digamos que no estaba ajeno al ejercicio, no era un hombre académico puro, Claro, ¿no? claro. Sí. Pero él tuvo en un momento su propio estudio. No. Siempre No. ahí, toda la vida. Siempre trabajó en ese estudio y después cuando se fue de ese estudio no, y durante un tiempo no tuvo un ejercicio de la profesión porque fue decano de la Facultad de Derecho con tiempo, digamos, completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. ¿Nunca fue magistrado? No, jamás. Nunca fue magistrado y lo curioso es que nunca fue candidato a la Corte Suprema de Justicia. No, porque era un hombre, como yo digo, hicimos un libro, ¿no? Que ya está publicado por la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Y como yo termino cada uno tenía que escribir sobre algún aspecto de la personalidad de Germán o sobre un aspecto del pensamiento jurídico de Germán. Yo escribí sobre su pensamiento jurídico en torno a las cláusulas pétreas, que lo clasificó, lo distinguió a él, y su pensamiento en torno a las facultades de la reforma de la Constitución. Y termino que fue un hombre con un enorme, diciendo que fue un hombre con un enorme poder espiritual, pero con muy poco poder terrenal. Y que lamentablemente en nuestras sociedades ensalzan a los hombres por el grado de poder que tienen y no por el grado de, digamos, espiritualidad o solidaridad que tienen, ¿no? La gente es más importante si tiene poder. Si no tiene poder, como digo yo, como decía un viejo, un boxeador argentino que era muy gracioso, que se llamaba Ringo Bonavena, hace muchísimos años atrás, decía, sí, claro, pero cuando estás en el ring, ¿no es cierto?, te sacan hasta el banquito, ¿cierto? Bueno, esto es un poco así. La sociedad argentina, viste, si vos tenés poder, te van a alabar, te van a palmear la espalda. El día que no lo tengas, no te van a saludar ni los amigos, como digo yo. Claro. Esto no hay que olvidarse, es una regla de la vida. Qué bueno, qué interesante todo eso. Y cuando usted se egresa, ¿sigue trabajando en el estudio? Sí. ¿Por cuánto tiempo más? No, yo trabajé en el estudio, como te digo, estuve haciendo mis especializaciones en Estados Unidos un año aproximadamente. Después, cuando volví, ya estuve poco tiempo en el estudio y con un grupo de colegas que proveníamos de distintas especializaciones y formamos un estudio muy grande. Y tuve un estudio, te estoy hablando de un estudio de 30 abogados, tuve un estudio como titular de ese estudio 10 años aproximadamente, 10, 12 años. Después nos separamos, pasamos a tener un estudio también grande pero un poco más chico, y después nos volvimos a separar y hoy ejerzo la profesión, soy titular de un estudio de 4 o 5 abogados, ejerzo la profesión exclusivamente en temas vinculados con derecho constitucional o en asesoramientos empresariales en la ciudad de Buenos Aires, y tengo una vida académica muy intensa, que además, digamos, mi vida académica tuvo la suerte de pasar por distintos perfiles, porque yo fui durante 10 años decano de una facultad de Derecho y vicerrector de una universidad. O sea que conozco, digamos, el aspecto de gestión académica. Trabajé mucho en el aspecto de gestión académica, trabajé mucho en temas de, digamos, vinculados con todo el área de capacitación docente, con todo el área de educación, en una palabra. Así que soy un académico que ha vivido un poco la política, porque asesoré órganos políticos importantes en mi vida, fui asesor del Consejo de la Magistratura, fui asesor de la Convención Constituyente los 3 meses del 94 en Santa Fe, fui director parlamentario del Senado 10 años, entonces he tenido, digamos, distintas perspectivas y aspectos, tanto de la formación profesional como de la formación académica, ¿no? ¿Y en la UBA, cómo ingresa a la UBA? Por concurso.
Por concurso. Por concurso. Pero antes era ayudante. Bueno, yo di todo por concurso. Todo por concurso. Di mi concurso de ayudante, di mi concurso de JTP, di mi concurso de internacional de profesión regular adjunto, todo por concurso. Todo por concurso. Sí. Y la UBA es mi casa, porque, a ver, si bien yo no soy un abogado que haya tenido una militancia ni estudiantil, ni tampoco militancia dirigencial en la UBA. Es decir, soy un profesor en la UBA. Es mi casa en el sentido de que es mi universidad de grado y de posgrado, ¿no es cierto? Mi doctorado está en la UBA. Digamos, soy profesor de el doctorado regular, del doctorado intensivo, de la especialización en Derecho Constitucional, de la especialización en Derecho Procesal, digamos, de la maestría en magistratura. En general, digamos, soy profesor de todos los posgrados, tengo mis cursos independientes en mi universidad, pero no soy un profesor que tenga una militancia, que esté, digamos, en la militancia propiamente dirigencial de la UBA, ¿no? Nunca me ha interesado tampoco, porque toda mi parte de gestión académica ya tuve mi cuota en esos 10 años en la universidad privada. Como te decía, fui director de carrera, fui decano y fui vicerrector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, que es una universidad privada muy grande. ¿Te fue fácil abrirse paso en el nivel académico o es algo que siempre cuesta? Qué buena pregunta esa. Yo creo que ¿a qué te referís cuando decís abrirse paso? Porque llegar a la cátedra, llegar a ser titular de una cátedra, a que sea invitado a los congresos, a que sea un referente, a que le den la dirección de una maestría, de algún posgrado. ¿Cuesta mucho llegar a eso o no sé, o por haber estado cerca, por ejemplo, de un gran maestro como Vidal Campos puede ser más accesible? ¿Cómo es eso? Mira, la vida académica tiene dos aspectos. Están quienes están en la vida académica a partir esencialmente de la relación social, y quienes están en la vida académica que, sin descuidar la importancia que tiene la relación social, tienen una formación académica rigurosa, o intentan tener una formación académica rigurosa. Yo intento tener una formación académica rigurosa, es decir, la vida académica tiene mucho blef, como todo en la vida. Hay mucha gente que vas a ver escribiendo textos, hablando en congresos, publicando ponencias. Con todo respeto, hay muchos que no tienen sustancia atrás de todo eso. Hay muchas personas que uno escucha y le parece realmente que no tiene rigor académico, científico lo que está diciendo. Hay mucho verso en una palabra. Hay mucho plagio en esto. Esta es la verdad de la vida académica. La vida académica no es solamente todos son iguales. Hay gente que sí, que evidentemente se distingue por su rigurosidad, es un referente, y en este sentido yo intento ser eso, yo intento ser un hombre serio, es decir, no escribo con la mano algo y lo borro con el codo, después de acuerdo a la conveniencia del momento. Yo trato de tener ideas propias, trato de mantener estas ideas sin ofender a nadie y trato de defenderlas sin ofender a nadie. Es decir, no adecuo mi discurso de acuerdo a la conveniencia del lugar para que me inviten a un congreso más o no me dejen de invitar a un congreso. La vida académica es muy grata, como cualquier área de la vida, pero es profundamente envidiosa.
Es decir, son muy pocos los que constituyen tus verdaderos amigos en la vida académica, muy pocos. Hay mucha competencia, hay mucha envidia, hay mucha también te palmean la espalda hoy y te vas, te diste vuelta y dicen lo contrario. Esta es la verdad de la vida académica. Hay determinadas, sí, sectores de la vida académica que yo tuve mucho la suerte de integrar y de conocer. Uno de mis grandes queridos amigos y maestros de la vida académica se llama Adolfo Alvarado Belloso, al cual le debo haber conocido hace 14 o 15 años. ¿Sabes cómo conocimos con Adolfo? No, ¿cómo se conoce? Le iba a preguntar justamente eso. 1995. 94 fue la reforma de la Constitución, 95 comienzan a generarse todos los congresos, las charlas para comentar la reforma de la Constitución. Hotel Panamericano de Buenos Aires, una enorme jornada sobre Consejo de la Magistratura, sobre todo el tema judicial, sobre el tema de la reforma de la Constitución, qué sé yo. Mesa, ¿sí? A mí me toca integrar un panel, Adolfo creo que integró otro panel en ese momento. Yo lo escucho, Adolfo lo conocía de nombre, Alvarado Belloso, no lo había conocido nunca personalmente, de hecho todavía no lo conocía, lo estaba escuchando, y me toca después a mí, él me escucha a mí, ¿no es cierto? Yo era joven, él era un hombre consagrado. Se hace un break. Vamos al café, se acerca Adolfo Alvarado y me dice, yo quiero que vos vengas, te escuché hablar, me dice, yo quiero que vos vengas a dar una clase de maestría. Se presenta quién es, le digo, mira, ¿cómo no te voy a conocer quién sos vos? Le digo. Además teníamos una amiga correntina, procesalista en común, que siempre me hablaba, además. ¿Quién es? Cecilia Mayo de Ingaramo. Ah, no, no. Fue jueza, está jubilada hace muchos años. Bueno, fui a dar una charla, primero en la maestría, después me invitó a dar otra charla y después me dijo, yo quiero que sea vos mi profesor de Derecho, en ese momento se llamaba Procesal Constitucional. Y ahí me quedé, y hace 15 años o 14 años que soy profesor de esa maestría. He compartido con Adolfo innumerable cantidad de congresos, de tertulias, de almuerzos con él, de proyectos académicos, de cumpleaños, de proyectos académicos, porque yo era el decano de la Facultad de Derecho, así que generamos la famosa especialización en Derecho Judicial, que ahora fue aprobada en la Católica de Santiago del Estero, la hicimos nosotros hace 10 años atrás. Y generamos una hermosa amistad casi paterna, porque Adolfo tiene la de mi padre, exactamente de mi padre, son de la misma edad. Y la verdad que lo quiero, lo admiro, lo critico, lo apoyo, es decir, creo que ese fue un espacio de mi vida académica que estoy muy contento de que me haya sucedido. El otro espacio de mi vida académica es el derecho propiamente constitucional. Yo tengo un grupo de amigos de propiamente el derecho constitucional de la UBA que son amigos entrañables, es decir, Marcelo López Alfonsín, Marcela Basterra, Pablo Manili, Daniel Sapsay, es decir, son todos grandes amigos, compartimos viajes, hemos viajado por Europa, por todos juntos y nos reunimos a comer en las casas. Acabo de recibir justo una invitación de Daniel a comer en la casa de Daniel Sapsay la semana que viene. Es decir, entre nosotros no hay envidia, hay comentarios críticos con buena onda, ¿no es cierto? Che, Ale, me parece que deberías repensar este tema. ¿Por qué no te parece? Marcelita, me parece tal cosa. Es un grupo, un núcleo duro del derecho constitucional argentino que realmente somos muy, muy amigos. Y el otro área de mi vida académica, que también estoy muy contento, que es más reciente, pero muy intensa, es mi relación con Osvaldo Bozaini. Nos hemos hecho muy amigos en los últimos años, muy, muy amigos, y esto nos permite estar en los últimos años compartiendo permanentemente proyectos académicos acá y digamos en toda Latinoamérica. Ahora viene Osvaldo acá, compartimos este proyecto juntos y fundamos la Asociación Argentina
Derecho Procesal Constitucional. La semana que viene nos estamos tomando un vuelo juntos, invitados por la Corte Constitucional de de Guatemala. Nos vamos al Congreso de Panamá, volvemos, a los 15 días nos vamos invitados por El Salvador, es decir, hacemos un tándem académico, él desde su formación procesal, porque él viene del procesal, no del constitucional, y yo del constitucional y no del procesal, ¿no? Pero como te digo, digamos, él dirige la maestría en procesal constitucional, yo soy un profesor permanente, él acaba de sacar una especialización en procesal intensiva en la UBA, me pidió que sea yo el vicedirector, obviamente para mí es un gusto trabajar con él, así que son las tres grandes, yo diría, núcleos, ámbitos académicos en los cuales yo estoy muy agradecido de integrar y es donde deposito esencialmente mis aportes y donde me siento como en mi casa. Claro. Me siento con la libertad y creo que soy sumamente considerado en los tres ámbitos y eso me reconforta mucho, ¿no? Sí. Me reconforta en el sentido de que ser considerado desde toda perspectiva, ¿no? Esto es importante para cualquier ser humano. Es decir, que vos vengan y te digan, Fermín, qué bien que haces las cosas. Eso implica un acto de consideración. Doctor, me gustó su libro, es un acto de consideración. Doctor, me gustó su clase. Fermín, me parece es una persona muy inteligente. Son todos actos de consideración que cualquier ser humano necesita para decir, bueno, renovar impulsos y al mismo tiempo decir estoy en un buen camino, ¿no? Tal cual. ¿Lo conoció a Lino Enrique Palacio? Lo conocí siendo estudiante. Siendo estudiante, exactamente. ¿Él era profesor titular de...? Él era profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. ¿De procesal civil? De procesal civil y comercial, así se llamaba la materia. ¿Y usted...? Colombo era el otro de los titulares en aquella época. Él y Colombo eran... Él y Colombo eran los dos titulares en aquella época. Tuve más relación con Colombo, por la sencilla razón de que Colombo fue el director de redacción de la ley, de la editorial durante muchísimos años, sí. Muchos años. Colombo era además un abogado militar, ¿sabías? No. Colombo era auditor del ejército. Se había retirado, lógicamente, y bueno, era un hombre también formidable, interesantísimo. Sí. Mi primer trabajo que publiqué en mi vida fue en el año 1989. En el año 1989 yo publico mi primer trabajo de investigación, lo publico en La Ley. Se trataba de un trabajo crítico jurídico sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, perspectivas del derecho público, me acuerdo. Y yo tendría más o menos, debía tener 27, 28 años, fui con mi trabajo a verlo a Colombo, que era el director, y pedí una entrevista con él, y él me dijo, venga, y le digo, mire doctor, me gustaría publicar esto, y entonces digo, a ver qué dice acá, y lo miró, dijo, bueno, dice, vuelva la semana que viene, y volví la semana que viene, dice, mire, lo leí, me gustó mucho, vamos a publicar, porque lo publicaron en el Diario de la Ley, que publicar en el Diario de la Ley, te digo, a ver, en aquella época era más sencillo que hoy, ¿no es cierto? Hoy, el otro día mandamos con Adelina Loiano, que es la mujer de Osvaldo Bozaini, que es profesora de Derechos Humanos, escribimos un artículo en conjunto sobre el caso Gustavo Petro de Colombia, sobre las medidas cautelares sacadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre los interrogantes constitucionales que genera. Y lo mandamos a La Ley y La Ley tardó 2 meses y medio para publicarlo en el diario. Así que imagínate lo que era para mí a los 27, 28 años publicar en el diario La Ley en primera página un artículo, ¿no? Sí. Así que lo conocí más a Colombo que a Lino Palacio. Y además yo tenía siempre, acordate que yo vengo de una formación constitucional. Claro. Mis referentes eran los profesores de Derecho Constitucional, no de Derecho Procesal, ¿no? Y, por ejemplo, con FAI, ¿alguna relación?
obviamente lo conoció. Sí, lo conocí, de hecho la última vez que lo vi, no hace mucho, ahora 2 meses, que dio la casualidad de que yo pasaba por la puerta de tribunales y él llegaba a tribunales con su auto oficial y lo ayudan a caminar, porque la verdad que ya está muy grande, y me paré un minuto, estaban los custodios y los ordenanzas que lo ayudaban, un minuto a saludarlo, lo conozco bien, digamos, lo he tratado incluso en términos de abogado y juez de la corte, porque yo tuve en mi vida profesional 3 o 4 casos muy resonantes en la corte, que salieron en todos los diarios y generaron leading case en muchos casos, así que bueno, también he tenido oportunidad de tratarlo, digamos, como la relación profesional, ¿no? Qué interesante. Bueno, ha sido hemos hablado sobre todo, muchas cosas, la verdad que después voy a... Pero no se haya aburrido. No solamente me aburrí, me pareció lindísimo, y te voy a decir una cosa, estoy súper expectante para ver cómo va a salir todo esto, ¿no? Bueno. Súper agradezco, me pareció muy lindo. No, por favor, yo le agradezco. Igual esto va a ser la primera, porque hay muchos temas de qué hablar, tenemos muchísimas cosas todavía. Hay muchos temas, hay temas que son muy interesantes para tratar y creo que se merecen un análisis reflexivo, sí, que es todo, digamos, la situación política argentina, ¿no? Y las perspectivas de la situación política argentina, vinculado lógicamente con la temática constitucional, ¿no? O sea, vinculado con una temática, digamos, de rigor, no solamente hablar de política, ¿no? Claro, claro. El esquema de la estructura del sistema constitucional y político argentino, yo creo que merece algunas reformas, y creo que si de alguna manera no corregimos el rumbo, vamos a seguir estando en problemas, sí, como estamos actualmente, ¿no?